amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmin Yudeisi Bedreal González. Tengo cargo de docente en nuestra hermosa academia Harper en el team de bioquímica. En Instagram me puedes encontrar como YuMediH, en Yudox igual. En ambos subo mis resúmenes y en Instagram subo tips de estudio que la verdad a mí me sirven de mucho. El día de hoy vamos a tocar el tema de catabolismo de proteínas y nitrógeno. Para hacer nuestro aprendizaje más óptimo, vamos a dividir en una tabla de estudios. Primero vamos a ver la importancia biomédica de este catabolismo. En segundo punto vamos a ver qué es el recambio proteico. En tercer punto vamos a ver la biosíntesis de la urea, cómo la urea se forma. Y en el cuarto punto, y no menos importante, vamos a ver la correlación clínica, que es la intoxicación por amoníaco. Bien, vamos a hablar de una importancia biomédica, primero hablando de sus generalidades. Primero, ¿qué es el catabolismo? Es cuando las células grandes se descomponen, catalizan, destruyen las células y se destruyen a células pequeñas. Entonces, vamos a hablar que las proteínas se van a destruir en aminoácidos. También vamos a hablar del nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno de los aminoácidos se va a convertir en urea. Y la urea lo vamos a tener presente en este tema bastante. Vamos a hablar del nitrógeno, un balance positivo cuando el exceso de nitrógeno ingerido, si nosotros ingerimos mucho, se excede a lo que se excreta. Ahí vamos a hablar de un balance positivo de nitrógeno y ese está acompañado al crecimiento y al embarazo. Vamos a hablar de un balance negativo de nitrógeno cuando nosotros vamos a excretar más hidrógeno del que ingerimos. Y este puede observarse después de una intervención quirúrgica, en el cáncer avanzado y en los trastornos nutricionales como el marasmo. Ahora vamos a hablar qué es el recambio proteico. Primero, ¿qué es este? Este es un mecanismo de degradación y síntesis continua de las proteínas. Como sabemos, cada uno de nosotros obtenemos de 1 a 2 de las proteínas corporales, de la proteína corporal total y principalmente de las proteínas musculares. Ahora, se produce altas velocidades de degradación de las proteínas en los tejidos que se someten a una reorganización proteica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay degradación de las proteínas, vamos a hablar de una degradación de las proteínas, en los tejidos que se someten a reorganización, como por ejemplo el tejido uterino durante el embarazo, y en el músculo esquelético, que en el músculo esquelético se va a dar por inanición. ¿Esto qué quiere decir? Que este es extremadamente débil por falta de alimentos. Entonces, ahí se va a dar una reorganización proteica en estos casos. También vamos a hablar de que el 75% de aminoácidos liberados por la degradación se reutiliza, el 75%. Entonces me preguntará, y Yasmin, ¿qué pasa con el otro 25% de aminoácidos liberados? Estos aminoácidos liberados, que son los libres, no se almacenan para un uso futuro. Estos son los aminoácidos que no se reincorporan a una nueva proteína. ¿Qué van a hacer? Se van a degradar rápidamente. Van a degradarse, ¿no? Y así. Entonces, eso es, chicos, lo que es el recambio proteico. Ahora, vamos a hablar de una biosíntesis de la urea. Esto vamos a dividirlo en 4 etapas. Primero vamos a hablar de la transaminación. En segundo punto vamos a hablar de la desaminación oxidativa del glutamato. En el tercer punto vamos a hablar de un transporte de amoníaco. Y en el tercer punto vamos a hablar de las reacciones del ciclo de la urea. Aquí vamos a tocar el famoso ciclo de la urea, que van a ver que es muy sencillo si lo siguen conmigo y vamos a ver entonces. Ahora, ¿qué es la transaminación? La transaminación es una reacción reversible, como lo podemos ver aquí en las flechas. Si ustedes ven
en alguna reacción química una flecha que va primero a la derecha y otra a la izquierda, eso quiere decir que es una reacción reversible y mayormente son las reacciones de transaminación. Entonces, en esta reacción, ¿qué va a pasar? El alfa-cetoglutarato se va a juntar con el aminoácido de nitrógeno. Entonces, por la enzima aminotransferasa o transaminasa, este se va a convertir en glutamato. Eso, chicos. Entonces, como pueden ver aquí y siguen el esquema, es muy sencillo entender qué es la transaminación para la biosíntesis de la urea. Ahora, después de esa transaminación, ¿qué va a pasar? Va a pasar la desaminación oxidativa del glutamato. ¿Qué pasa aquí? El glutamato, por acción de la glutamato deshidrogenasa, vamos a ver que aquí pueden intervenir los dos NAD, ¿no? El NAD oxidado va a convertirse en un NAD reducido, como podemos ver aquí. El NAD reducido es este. Y así. Entonces, el glutamato por la enzima glutamato deshidrogenasa se va a convertir en cetoglutarato y va a soltar una molécula de amoníaco. Ese es el famoso amoníaco. Entonces, ya lo podemos ver el amoníaco aquí. Ahora, después de como ya tenemos el amoníaco y sabemos que si el amoníaco se queda mucho tiempo en la sangre o no es transportado inmediatamente al hígado, se vuelve tóxico. Entonces, ¿cómo se va a transportar este amoníaco? En la mayoría de tejidos, este amoníaco, como les dije, va a pasar para glutamato, después obviamente se interviene en el ATP y por glutamina sintetasa se va a convertir en glutamina. El glutamato se convierte en glutamina y como glutamina pasa al hígado. Y este ya se convierte en glutamato y ahí el ciclo de la urea y todo. Pero en el músculo sucede más reacciones, porque primero acabamos de encontrar los aminoácidos. El glutamato deshidrogenasa al amoníaco, porque sabemos que el amoníaco es tóxico, no podemos trasladarlo así al hígado por la sangre, entonces vamos a ver que el amoníaco por el glutamato deshidrogenasa se va a convertir en la glutamina, ¿no? Entonces, como glutamina, por intervención de piruvato, se va a convertir en alanina. Entonces, podemos ver aquí a la famosa alanina. Y de ello, como les dije, va obviamente a tomar un proceso. Y pues, después del ciclo de la urea, también el piruvato sale y se convierte en glucosa. Eso es, chicos. Ahora vamos a hablar del famoso ciclo de la urea. Va a tener lugar en dos partes de nuestra célula. Primero, en la mitocondria. ¿Qué va a pasar en la mitocondria? Aquí podemos ver al famoso amoníaco. Este es el amoníaco. Este es el amoníaco y este de aquí es el bicarbonato. Entonces, por la carbamilfosfato sintiasa 1, recordemos que este es el 1, va a pasar a formarse como citrulina. Esta citrulina va a salir de la mitocondria. Y aquí podemos ver a la citrulina. Ahora, ahí el aspartato entra a la reacción. Y por argininosuccinato sintiasa, se va a convertir en argininosuccinato. Este argininosuccinato por la argininosuccinato liasa y obviamente el fumarato se va a salir de esta reacción, como lo podemos ver aquí. Aquí vamos a poder ver la arginina. Ahora, por método de la arginasa, por intervención de esta enzima, vamos a ver a la famosa urea. Y después la ornitina, que también va a seguir y va a seguir el proceso y otra vez va a involucrarse y así. Como dice su mismo título, ¿no? El ciclo. Eso es, chicos, el ciclo de la urea. Ahora
vamos a hablar de la correlación clínica, que es la intoxicación por amoníaco. Y eso es muy peligroso para la vida. Primero, se supone que la eliminación normal del amoníaco, como ya lo hemos visto, se hace por la circulación a través del hígado y ese se convierte en urea. Eso es la eliminación normal del amoníaco. Pero ¿qué pasa cuando hay una intoxicación? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es cuando el hígado está afectado severamente. Eso, y también hay un bloqueo, y eso, se da por dos, ¿no? Porque el hígado no funciona bien, y eso es algo muy raro, la verdad, pero también por el bloqueo de la enzima ornitina carbamidtransferasa. Esta ornitina carbamidtransferasa viene del ciclo de la urea. Entonces, si esta ornitina carbamidtransferasa bloquea, no funciona, ¿qué pasa? La citrulina, que hemos visto que es el ciclo de la urea, va a bajar, los niveles de amoníaco suben, daña obviamente al sistema nervioso, a los astrocitos, y obviamente va a producir todo lo que son esos síntomas, ¿no? Son los síntomas de intoxicación por amoníaco, que son los temblores. Primero van a ser los temblores, después va a ser la dificultad al hablar, después visión borrosa, últimamente coma y después la muerte. Por eso les dije al principio que la intoxicación por amoníaco es de peligro de vida. Bien, chicos, espero que les haya gustado esta clase y que me hayan entendido. Cualquier duda, estoy ahí para yo responderles. Me escriben ustedes al Instagram y yo encantada. En esta ocasión, obviamente, siempre utilizo Harper y también principios de bioquímica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.